Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Adriana Tapia Muñoz, mi matrícula 23008608. El reto que vamos a presentar es el número 5, que lleva por nombre ¿Qué reglas se rompen?, de Derecho Internacional. Estoy cursando la licenciatura en Derecho, mi asesor, Laura Karina Reyes Ramírez. La película que elegí se llama Enemigo Invisible. Esta película describe un evento en la que una fuerza angloamericana persigue a miembros de un grupo terrorista en África y decide lanzar un ataque armado usando drones y computadoras, enfrentándose así a una tensa situación cuando una niña se cruza en el lugar de ataque. Tomando en cuenta que la película se basa en terroristas y legítima defensa, hago mención que en la Carta de las Naciones Unidas se establece la prohibición general del uso o amenaza de la fuerza en su artículo 2.4, que reconoce excepciones a esta prohibición en las acciones autorizadas por el Consejo de Seguridad bajo el capítulo séptimo y además en el derecho inmanente de los estados a la legítima defensa individual o colectiva en su artículo 51. En la película, Al-Shabaab es una organización terrorista que no está apoyada o asistida por Estado alguno. Sus miembros han cometido atentados de gran envergadura contra objetivos civiles como una universidad, un centro comercial y se preparan para cometer uno similar en un mercado suburbano. Las resoluciones citadas del Consejo de Seguridad establecen en los estados la obligación de prevenir y sancionar actos terroristas. En cuanto a la intervención británico-estadounidense, en Kenia las autoridades en la película discuten sobre intervenir o no en un estado amistoso con el que no están en guerra. En todo caso, el gobierno de Kenia parece haber solicitado la intervención y consentido en ciertas acciones concretas de Estados Unidos y el Reino Unido en su lucha contra Al-Shabaab, y de esta manera no se infringe el principio de la no intervención en los asuntos internos de los estados, entendiendo así que el contraataque sería entonces legal desde esta perspectiva. Además, es importante determinar la existencia o no de un conflicto armado contra Al-Shabaab para dilucidar la aplicación de las normas del derecho internacional humanitario a la situación. Este grupo organizado parece tenerlo con Kenia, no así con el Reino Unido ni con Estados Unidos, pero falta información sobre la intensidad del conflicto, más allá de ataques a objetivos claros, que lo haría un conflicto armado no internacional, de conformidad al artículo 1 del Protocolo segundo adicional a los convenios de Ginebra. Cuando los propósitos de Al-Shabaab son descubiertos, la misión original de capturar a los terroristas se transforma en una misión de matar a los mismos, y esto se complica al haber una niña que es un tercero no combatiente que se cruza en el área a ser afectada por el ataque con drones, dando así mención al derecho a la vida, que es probablemente el más elemental de todos los derechos humanos y condición indispensable para el ejercicio de todos los demás derechos. La Convención Europea de Derechos Humanos, de la cual el Reino Unido es parte, establece en su artículo 2.2, no obstante, ciertos casos en los cuales no hay privación arbitraria del derecho a la vida. El mismo Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha establecido que la importancia de este artículo en una sociedad democrática exige a los estados un estándar de escrutinio estricto en el uso de la fuerza letal contra el terrorismo, no solo en su aplicación, sino también en la planificación y control de este tipo de acciones. Asimismo, el tribunal ha establecido además que el combate a grupos armados debe tomarse que en el combate, a grupos armados debe tomarse todas las precauciones para evitar y minimizar en lo posible la muerte accidental de civiles. Por otra parte, en el continente americano, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido a los estados la facultad de emplear fuerza letal en los casos estrictamente inevitables para proteger a las personas contra una amenaza inminente de muerte o lesiones graves, siempre y cuando no constituya una privación arbitraria del derecho a la vida. La operación descrita en la película presenta un caso de asesinato selectivo, una práctica que no está regulada de manera general en el derecho internacional. El Estado en cuestión solo podría autorizar un asesinato selectivo, siempre que éste se ajuste a las reglas del derecho internacional humanitario,
y de los derechos humanos con tal de prevenir la privación arbitraria del derecho a la vida. En su caso, no se han tomado las precauciones necesarias para prevenir la muerte o lesión de civiles inocentes, considerando que los niños deben ser siempre protegidos en los conflictos armados. Esto lo podemos ver en el artículo 38.4 de la Convención de los Derechos del Niño. Para terminar, espero haya podido cubrir cada uno de los puntos importantes de este tema y de la película, y sin más por decir, me despido y muchas gracias.